Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Coral Regí, directora de la Escola Virolai de Barcelona. Bueno, pues estamos ya en el 6º episodio del podcast con Café con Rosa Liarte y tengo aquí mi café preparado para compartir un rato con Coral Regí. Hola, ¿qué tal, Coral? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y estoy muy contenta de estar contigo, Rosa. Uy, para mí es un placer que me hayas dado un hueco en tu agenda y bueno, antes de comenzar con el podcast, ¿quién es Coral Regí? Mira, yo soy bióloga, lo que pasa es que siempre me he dedicado al mundo de la educación, me gusta mucho, el tema de la educación es mi pasión y en estos momentos soy directora de la Escola Virolai de Barcelona. Y bueno, Escuela Virolai, que es muy escuchada, la verdad que tengo muchísimas ganas de visitaros, a ver si Estáis tengo la todos oportunidad. invitados, Rosa. Para ti, para comenzar este podcast, la pregunta que siempre hago al comenzar, ¿qué es la educación? La educación para mí es el acompañar al alumno, es ayudarlo a crecer. Y es un proceso complejo en el que tiene un rol la escuela muy importante, pero que tiene que trabajar conjuntamente con el entorno y, por supuesto, el otro eje fundamental es con la familia. Es ayudar a crecer, es ayudar a que el alumno sea cada vez más autónomo. En el fondo nosotros decimos en el colegio que educamos para la libertad y yo creo que es eso. Educar es dejar aprender, dar todas las herramientas para la libertad. Uy, me encanta la frase, educar para la libertad. Bueno, yo tengo constancia de que empezasteis un proceso de transformación innovador en vuestro centro, no hace 2 días, hace muchísimos años ya, y contasteis con la colaboración de las familias, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Por qué el proceso de cambio? ¿Por qué lo decidisteis así? Y bueno, que nos cuentes un poco más con detalle eso de que colaboren las familias, porque para mí creo que es un punto súper importante para los centros educativos, ¿no? Sí, lo es, ¿eh? Porque realmente nosotros, cuando una de las cosas que determina cómo trabajamos y lo que hacemos, un elemento determinante clarísimo es el elemento de la colaboración con las familias. Nosotros cuando empezamos este cambio, que casi fue en la crisis anterior, sobre el año 2004 empezamos a dar vueltas al tema y el primer plan estratégico de transformación es del 2006. Ahí las familias nos decían, nos estamos dando cuenta que nos tenemos que reinventar profesionalmente, que hemos estudiado o hemos empezado a trabajar en un oficio, en una profesión, y a partir de ahí nos hemos tenido que recambiar el mecánico, la persona que está dependiente, el médico, todo el mundo. Y a partir de ellos dijeron, queremos que nuestros hijos estén preparados para estudiar a lo largo de la vida y para reinventarse. Y ese fue un poco lo que nosotros utilizamos como uno de los elementos que nos hizo darnos cuenta que la transformación educativa era inevitable. Y en ese sentido siempre hemos contado con los padres a nuestro lado, pero siempre hemos trabajado mucho con ellos. Los padres, igual que nos pasa a los profesores, nos hemos educado en otro sistema y hay que dedicar muchos recursos del proceso, hay que tener muy presente que hay que explicarles muy bien a las familias lo que estamos haciendo. Claro, yo creo que es importantísimo contar con la familia. Yo, sobre todo, que trabajo en secundaria, el proceso de colaboración de las familias se va perdiendo. En primaria sí están muchísimo más implicadas, pero luego cuesta muchísimo, por ejemplo, en secundaria. ¿Cómo habéis logrado que las familias acompañen? Muchísimas reuniones, imagino, contar el proyecto, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? Que tenemos que ser transparentes, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Mira, el otro día Tonucci lo decía. Tonucci decía, un buen profesor es el que convence sabe explicar a los padres que hay una escuela nueva, que hay una escuela distinta. Y eso requiere tenerlos muy presente y tener presente que son nuestros aliados. Hay una frase que dicen que es de Mújica, del expresidente de Uruguay, yo creo que no, porque él tiene más sentido común, que dice, los niños vienen educados de casa, en la escuela se aprende. Yo creo que no. Los niños aprenden, y eso es duro porque representa un elemento a veces de desigualdades sociales, aprenden en casa y en la escuela, se educan en casa y en la escuela. Por tanto, el trabajo con las familias es súper importante. Cuando nosotros establecemos cualquier cambio, por ejemplo, es muy normal que las familias no entiendan
que vamos a dejar de evaluar con notas, porque la nota del 0 al 10 es un sistema universal utilizado desde hace mucho tiempo. Cuando tú vas a decir, porque tú como profesional te has dado cuenta que este tipo de evaluación no ayuda al alumno, eso que tú has trabajado como profesional tienes que saber explicarlo a las familias, para que las familias se den cuenta que tú estás haciendo una alternativa que es mejor, que es buena, que representa un avance para su hijo. Pero eso lo tiene que ver y hemos de dedicar tiempos y recursos a trabajar para que las familias entiendan. Cuando empezamos a trabajar de manera cooperativa en grupos heterogéneos, porque creemos que es la manera realmente de que el alumno aprenda a resolver conflictos, a entender las diferencias de talentos entre todos y ver que todo el mundo suma, eso hay que saber explicarlo a las familias. Porque si no, nos encontraremos familias que nos dirán, mi hijo está perdiendo el tiempo, está trabajando con niños con menos nivel. Y eso requiere una explicación, porque si no, las familias no entienden lo que estamos haciendo. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo es liderar en un proceso de transformación? Porque se habla mucho de no ser jefe, ¿no? Ya de líder, de liderazgo. Bueno, ¿cómo has afrontado todo esto, Coral? A ver, yo de entrada creo, bueno, en este país vamos de extremos. Durante un tiempo, después de la época de la dictadura, por contrario a esta situación, necesitamos de alguna manera, estábamos necesitando que de alguna manera se estableciera un tipo de sistema de dirección un poco asambleario, todos éramos iguales. Y ahí, eso fue una época, y a partir de ahí la contraria ahora, creyendo que la dirección de una escuela a veces puede ser como si fuera un directivo de la General Motors. Y ni A ni B. Es decir, ni el director forma parte de no es una estructura asamblearia, ni el director puede ser de ordeno y mando, porque hoy en día yo creo que incluso ni la General Motors funciona así. Eso implica que además estamos delante de un tipo de profesión como educadores, como maestros, absolutamente creativa y que depende del perfil de cada uno de los profesionales. La transformación educativa se da si los profesores y el claustro se la creen, si la hacen suya, si son ellos los que se transforman. Y para eso, la principal visión del directivo, ya no digo del director, sino del equipo directivo, eso no es una persona, es un equipo que trabaja de manera cohesionada y coherente, es importantísimo que ahí haya en ese sentido un trabajo conjunto de intentar explicarle a los profesores que ellos mismos se den cuenta y se convencen del proceso de transformación. Los cambios educativos requieren tiempo. Una cosa que se decide en la consejería o en el despacho del director, hasta que llega al aula y se hace realidad, necesita tiempo, porque el profesor tiene que hacer la suya. El profesor tiene que de alguna manera asumir que este cambio educativo se lo cree, lo entiende y es capaz de ponerlo en práctica. A mí siempre me gusta decir que el equipo directivo tiene que ir con una brújula, no con un reloj, teniendo muy claro dónde queremos llegar y tomándose el tiempo necesario para llegar a este cambio. Claro, este tiempo tampoco es infinito, porque entre medio tenemos niños que van pasando y no podemos permitirnos que vamos educando alumnos que no están preparados para el mundo en donde se van a encontrar. Y hemos de combinar eso, los tiempos para que el claustro cambie, los momentos de transformación, de crecimiento personal de cada uno de nuestros profesionales, teniendo muy claro que hay un ritmo determinado que hemos de asegurar para garantizar esta calidad educativa que todos nuestros alumnos se merecen. Buah, buenísima la frase de el equipo directivo tiene que ir con una brújula, no con un reloj. Vamos, me la he apuntado aquí corriendo, me ha Sí. encantado. O sea, madre mía, me ha encantado. Seguro que habrás encontrado profes con pegas, no me creo que haya sido todo guay. O sea, ¿cómo has convencido que ese profesorado que también te habrá puesto pegas? O quizá las pegas iban en fase constructiva, ¿no? También para el equipo directivo. ¿Cómo se afronta eso con el profesorado? Mira, es verdad, ¿eh? Y esto nos lo han dicho muchas veces y es cierto. Una de las cosas que hace que el proceso de transformación educativa sea lento es que los profesores nos hemos encontrado. Yo misma, te explico, no quiero hablar de mí, pero bueno, es un ejemplo. Yo era una profesora que enseñaba perfecto biología, muy buena profesora enseñando biología. Mis alumnos estaban encantados, además, claro, que te voy a decir yo, la biología es muy bonita. Cuando yo he tenido que cambiar mi rol de ser una buena enseñante que enseña biología a ser una profesora que acompaña a los alumnos y les da estrategias para continuar aprendiendo biología, es decir, para tener estrategias ellos de aprendizaje autónomo,
yo me he tenido que reconvertir, porque por supuesto he tenido que pasar de una clase magistral que además hacía muy bien, bueno, mis alumnos lo decían así, las valoraciones de mis alumnos eran estas, a pasar a un rol totalmente distinto, porque yo no quiero que mis alumnos sepan muchos conceptos de biología, eso ya no es útil. Yo necesito que mis alumnos tengan, atención, unos conceptos claros de biología y a partir de ahí puedan construir, tengan estrategias de trabajo personal que les ayuden a aprender biología de una manera absolutamente proactiva y de una manera absolutamente constructiva. Ese cambio es muy duro, porque yo he pasado de una situación que la tenía absolutamente controlada a una situación en la que yo, perdonar la expresión, me sentía desnuda, no tenía mis estrategias. Y eso implica pasar a una zona de miedo, donde es muy fácil que el profesor tenga la sensación muchas veces de que se está perdiendo el nivel, los alumnos aprenden menos. Es verdad, aprenden menos, aprenden distinto, aprenden otras cosas. Y ahí, en esa situación, se sitúan los profesores reactivos. No es a mala idea. Yo en toda mi vida Pues profesional he encontrado pocos profesores a mala idea. Sí he encontrado muchos profesores a mala idea. Hay profesores que no a mala idea, sino que tenían miedo de cambiar. Perdón, sí, dime, Rosa, perdona. sí, no, no, que estoy de acuerdo contigo porque a mí me ha pasado, ¿no? Que he tenido que transformar, en mi Claro, caso, mi clase, ¿no? Y ese papel que del profe cambia, ¿no? Lo que tú dices, me hinchaba de explicar y demás, pero luego pues fui cambiando este papel. Pero te habrá pasado también, ¿no? Que el alumnado exige esa clase magistral porque no es solamente la transformación del profe, sino que también cuando al alumnado le sacamos de esa zona de confort, claro, es más fácil estar de brazos cruzados escuchando que ponerme a trabajar. O sea, dame mi clase magistral y dime qué va a caer en el examen, que yo subrayo y me sí. estudio lo que necesito. Entonces, también te habrás encontrado ese caso, ¿no? Que el alumnado se ha visto fuera de la zona de confort, ¿no? Sí, y, también, y en ese sentido, también el alumnado tiene que pasar este proceso también ahí necesitamos la brújula, Adaptación, porque claro. también es cierto que los alumnos necesitan empezar a trabajar de este proceso. Yo ahí creo que en ese sentido se nota mucho cuando los alumnos ya vienen de centros que en primaria se trabaja por proyectos y están acostumbrados a estar en una actitud activa, porque esos alumnos ya en secundaria se acostumbran. Nosotros en estos momentos ya continuamos trabajando por proyectos hasta incluido primero de bachillerato. En segundo no nos atrevemos por el fantasma de la selectividad, pero continuamos trabajando así. Fíjate bien que eso implica que tienes que ir haciendo un rodaje y los alumnos tienen que ir viendo que realmente tienen que hacer suyo, que realmente lo que van a necesitar en su vida como adultos, la primera cosa es ser personas con capacidad de esfuerzo, la autosuperación. Y la otra cosa es que ellos entiendan que porque ahí la conciencia social es muy importante. Y muchas veces los alumnos a nivel social tienen muy incorporado que aquí lo que se trata es de sacarse un título, incluso te diría hacerse funcionario y acabado. Eso se ha acabado. O sea, hoy en día todas las personas hemos de educar personas con mucha capacidad de esfuerzo, con mucha capacidad de perseverancia. Fijaos bien que dicen que son los dos elementos determinantes, entre comillas, del éxito personal, personas que saben lo que quieren y a partir de ahí trabajan para conseguirlo. Y ahí el otro tema, por supuesto, va a ser la creatividad. Necesitamos personas distintas. Todo eso hay que trabajarlo con los alumnos para que lo descubran, desde pequeños, de manera coordinada. Yo ahí creo que es muy importante en ese sentido la coordinación entre los centros de primaria, de secundaria y de bachillerato, para que realmente haya una línea continua. Yo, de todas maneras, quiero volver un momento al tema de los profesores, porque no te he contestado a media, me he ido por las ramas, Sí. eso de hablar es lo mío. Eh, Hay un tema que nos pasa a los directores y somos extremadamente injustos. Cuando empezamos un proceso de cambio, siempre nos fijamos, y os habéis dicho mil veces en los equipos directivos, ¡jo! Es que este profesor y este no dan golpe, o este profesor y este siempre tienen excusas, es que este profesor y este no hacen ningún proceso de transformación. Es verdad, pero no te das, a lo mejor hemos de girar la mirada y darnos cuenta de los profesores que sí están iniciando el proceso de cambio y reconocer a estos profesores. Es decir, somos extremadamente injustos, incluso en los claustros, incluso en las clases con los alumnos,
cuando estamos viendo los que no hacen, los que ponen palos en las ruedas y no nos damos cuenta de los que van por delante de nosotros con actitudes proactivas, incluso con procesos de transformación más allá de lo que nosotros tenemos planteado. Y yo creo que uno de los secretos para que la transformación educativa funcione en un centro es que el de equipo directivo se focalice en los proactivos. Los reactivos ya llegará su hora, porque llega un momento que nosotros esto nos ha pasado, que son los alumnos los que, dicho así mal dicho, pero me entendéis, ponen en evidencia al profesor proactivo. Porque ellos mismos dicen, es que esta manera de hacer clase no me ayuda a aprender. Nosotros nos encontramos, y ahí no tiro pilotas fuera, nos encontramos con alumnos de segundo de bachillerato que han hecho segundo de bachillerato con nosotros, van a la universidad y nos dicen, pero qué clases más aburridas, el profesor solo habla y no se puede hacer nada, no se trabaja. Esos alumnos han descubierto lo que representa aprender a aprender. Y ahí les hemos de dar oportunidades también a estos alumnos que descubran esta función. Y a los profesores reactivos muchas veces los alumnos les ayudan a cambiar. No hay más fuerza que las ideas a las que llega su tiempo. Y en estos momentos, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dado vueltas al tema del aprendizaje telemático? Y una situación como la de la pandemia del coronavirus nos está haciendo que realmente le ha llegado su tiempo y nos estamos acostumbrando a trabajar en este sistema y, bueno, le ha llegado su hora. Bueno, y no solamente le ha llegado la hora a la educación, yo, por ejemplo, el otro día mismo con una cita médica, ¿no? Que por primera vez mi médico de cabecera me llamaba por teléfono. O sea, esto ya obliga a marchas forzadas no solamente a la educación, creo que al mundo entero, ¿no? Así que hay que repensar bastante y esto creo que nos llevará a aprender. Y con respecto a lo que comentabas de las clases magistrales en sí, me ha pasado también con alumnado que luego ha continuado fuera o está en la universidad y me comenta, ¿no? Y yo también siempre les digo que aunque sea una clase magistral y demás, que eso también es proceso de enseñanza y que no todos los procesos de enseñanza-aprendizaje van a ser iguales y que se tienen que adaptar, y eso demuestra también su competencia de saber aprender a aprender de diferentes formas. O sea, sí. creo creo, yo siempre les digo, en la variedad está la oportunidad de aprender de diferentes formas y que se adapten a lo que hay. No todos sus jefes el día de mañana van a ser guays, ni todos sus jefes van a ser malos. O sea, el día de mañana te vas a encontrar con diferentes situaciones, diferentes personas y tienes que saber adaptarte a ello, ¿no? Así que... Totalmente de acuerdo, Rosa. Nosotros, además, una de las cosas que insistimos mucho, porque además creo que es muy importante trabajar este tema. Muchas veces me decías antes cosas importantes para los alumnos, ¿no? De la educación. Y una de las cosas que es vital en estos momentos es educar el espíritu crítico. Es decir, fíjate bien que si no encontramos a una persona que escuche una intervención, puede ser en la televisión, en las redes sociales, puede ser en una conferencia de una persona, como un experto se la cree. Yo en estos momentos, es cierto que a veces desespera, pero si tú miras lo que opinan, por ejemplo, distintos epidemiólogos o distintos médicos sobre la situación del coronavirus, son expertos y son buenos expertos y tienen opiniones distintas. Eso hay que enseñárselo a los alumnos. Tienen que entender que el mundo es variado y que tú lo que tienes que hacer es escuchar a un experto que opina A, escuchar a un experto que opina B, leerte un libro que plantea otra posibilidad y a partir de ahí analizar toda esta situación y con espíritu crítico establecer tu opinión. Si no trabajamos esto, hay un peligro gravísimo que en este momento puede suceder, que es la época de los gurús, de la gente los chavales que siguen la opinión de una persona sin plantearse una propuesta crítica. Educar en el espíritu crítico yo creo que es importantísimo que lo hagamos en el colegio. Claro. Bueno, pues continuando con esto, Escuela Virolai es una escuela concertada y a mí siempre me gusta escuchar los diferentes puntos de vista y a mí me gustaría que nos dieras un consejo para quienes estamos en la pública, porque hay muchas veces, no, pero esta gente vive en otro mundo, esto es otra realidad. Bueno, yo he visitado muchísimos centros privados, públicos, concertados y cada uno con su realidad y yo siempre le digo a los profesores cuando estoy dando formación, no hay una receta de la Thermomix, pero creo que aprender de los demás y observar cómo han hecho los demás nos lleva también a llevarlo a nuestra realidad educativa. Así que, ¿qué consejos darías para la pública, con la realidad de la pública, que también conocerás la que tenemos, poder llevar un proceso de transformación que no lo tenemos fácil, pero creo que no es imposible, vaya? Por supuesto que no. Y os digo una cosa,
los mejores procesos que nos han inspirado a nosotros en el proceso de transformación son de centros públicos y de entornos desfavorecidos. Y son los procesos que han sido referentes para nosotros. Aquí hay un mítico colegio, un mítico instituto de un entorno muy desfavorecido, el Badalona 9, que es un colegio que ha sido referencia para todos los procesos de transformación. Otro instituto en Tarrasa, el Montperdut, lo mismo. Pero atención, yo veo una cosa. Muchas veces, y en estos momentos del tema del cambio se ha planteado, por hacer poco no se hace nada. A mí me da mucha vergüenza, y lo siento, voy a ser un poco dura, que a veces se diga, es que no se puede atender a los alumnos en este momento. No se puede atender de manera excelente como querríamos a los alumnos en estos momentos, es verdad. ¿Eso quiere decir que no hemos de hacer nada? No. Hemos de intentar hacer todo lo que podamos, porque como educadores y nuestra educación, la visión de la educación es trascendental, igual o más que los médicos, en este momento hemos de hacer todo lo que podamos. Y en ese sentido yo creo que una de las cosas que hacen los centros que se aventuran, que se adelantan y que son capaces es que se plantean, voy a hacer todo lo que puedo, voy a aprovechar las herramientas que tenga al límite de la legalidad. A mí me gusta siempre hablar de este tema porque no, a veces el marco legal no tiene por qué ser determinante. Al límite de la legalidad, no digo ilegal, pero sí a veces alegal, el límite de la legalidad, el límite de las posibilidades, el límite de los recursos. Aprovechamos todo lo que tenemos para intentar hacer una propuesta que sea la mejor para nuestros alumnos. Y eso quiere decir contextualizada, porque no es lo mismo un alumno en un entorno con dificultades de aprendizaje, en un entorno determinado, con dificultades de aprendizaje o sin dificultades de aprendizaje. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Hemos de atender a los alumnos. Uno de los secretos es el tema de la personalización. Por tanto, primero, coraje, implicación, y yo eso creo que hay miles de centros públicos con esta situación, con esta actitud. Cosas que nos benefician a los centros concertados. Una cosa clarísima yo creo que es la continuidad de etapas. No sé qué se está haciendo en Andalucía, pero por ejemplo aquí en Cataluña se está apostando fuerte por los institutos escuela. Es decir, centros donde los alumnos entran como una escuela concentrada a los 3 años hasta los 18. Eso es una buena apuesta. Segunda apuesta, la continuidad de los equipos. Ahí tenemos un grave problema. Las escuelas están hechas para que los alumnos aprendan, no para que los profesores trabajen. Y lo siento, pero es así. Por tanto, el criterio predominante para tomar decisiones tiene que ser lo mejor para que los alumnos aprendan. Y en ese sentido, la estabilidad de los equipos. En ese sentido, el hecho de que realmente se puedan consolidar formas de trabajo, proyectos importantes porque son mejores para los alumnos, yo creo que tiene que ser algo que se pueda también hacer y se está haciendo así en muchísimas escuelas públicas. Cosas buenas que hay en la pública, el tema de las ratios de horas de dedicación, pero atención, tendrían que ir acompañadas de más horas de permanencia en el centro, porque si una cosa nos falta, justamente son tiempos de reuniones. Yo tengo un secreto para la educación. No me quieren hacer consejera de educación, pero yo lo voy diciendo para ver si lo llego a conseguir. Es menos horas de clase en primaria, en infantil, en secundaria. Iríamos al orden entre 16 y 18, que es lo que hay en algunos institutos de secundaria, pero más horas de permanencia en el centro. Yo creo que incluso a lo mejor, sin tonterías, hasta 35. Y irnos, eso sí, con el trabajo hecho, pero dedicando mucho tiempo a reuniones, a trabajos de equipos donde se pueda programar. Y la otra caso también está clarísimo. La otra cosa que está muy clara es que lo que tendríamos que asegurar es no ratios pequeñas de alumnos, sino dobles ratios de profesores. Nosotros en nuestro centro tenemos muchas experiencias de codocencia, de 2 profesores en el aula o a veces para 2 aulas 3 profesores, que es lo máximo que nos da los recursos, pero eso es muy bueno. Un grupo, un profesor con 13 alumnos, eso es aburrido de la muerte. Lo tendremos que hacer igual en septiembre con las clases divididas, pero hemos de establecer dinámicas que de alguna manera nos hagan que realmente los grupos sean potentes y podamos trabajar mejor. Yo creo que es ese tema. Yo creo que hay muchas cosas. Yo lo que he vivido mucho y he estado en contacto porque participo en muchos consejos de Consejo de Escolar de Cataluña, de Barcelona. Siempre he compartido mucho con la escuela pública y la verdad es que he aprendido mucho y me he dado cuenta de todo lo que nos ayuda, lo que tenemos en común.
Tenemos muchísimo en común, pero muchísimo. Claro, yo la propuesta que dices de hacer escuela e instituto juntos, como en la concertada, aquí en Andalucía se ha escuchado al consejero la propuesta, pero claro, tienen que estar los edificios preparados para ello, ¿no? El tema No, también no, son los espacios, no, 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 no es, yo sí, yo creo que no es de hoy para mañana, ¿eh? Yo creo que claro, es tener clara la línea y empezar ahí a trabajar en esta línea. claro. En mi caso, mi centro educativo es centro de referencia de dos escuelas. Entonces, Claro. claro, el tema espacio es que esto no se puede hacer del día de mañana. Y luego lo que hablas del tema horarios, pues sí, yo me llevo muchísimo trabajo a casa. De hecho, creo que muchísimos pues, coincidirán conmigo, ¿no? Que tenemos muchísimo trabajo en casa y que también es que vuelvo a lo mismo con los espacios, ojalá tuviera un espacio donde poder trabajar en el centro, porque es que no lo tengo. Mi Claro. departamento es súper, súper pequeño y somos 6 profes de sociales y no entramos, o sea, es que yo no corrijo a Pero, gusto en mi centro porque no tengo un espacio adecuado para ello y me lo tengo que llevar todo a casa, igual que el claro, y por ordenador, eso, todo. claro, por eso sería una de las cosas buenas, es que, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos hayan espacios, es imprescindible el trabajo en equipo del profesorado. Para Hmm. llevar a cabo una transformación educativa es imprescindible el trabajo en equipo. Por tanto, hemos de adecuar espacios que realmente faciliten este trabajo en equipo. Lo que Es pasa, una de las claves. yo he vivido, por ejemplo, cuando inauguramos el Cartima, cuando nos entregaron el edificio, tú te encuentras con el edificio hecho. A ti no te piden como docente qué necesitas de espacios para elaborar el edificio. No sé, tú tienes una No, claro esperanza que de, no. no, me voy a sentar con el Eso es. arquitecto y le voy a decir que necesito tal. No, no, no. O sea, el problema es que te dan un edificio hecho y nosotros, por ejemplo, cuando nos entregaron el edificio, nos encontramos que no teníamos zona de reuniones para recibir a la familia, a los tutores. O sea, una cosa tan imprescindible como es simplemente unas pequeñas salas donde te puedas reunir a solas con un alumno o alumna o con un padre o madre, pues no teníamos un espacio dedicado a ello. Tuvimos que sacrificar los departamentos para poder crear ese espacio y haciendo obras al año de tener el edificio, porque tristemente las consejerías no escuchan las necesidades que tenemos a la hora de hacer un edificio educativo. O sea, esta es la realidad que también tenemos, pero lo que aportas a mí me parece imprescindible. Tienes toda la Es- razón, pero no nos escuchan, Coral. A ver si algún día, no, no. por Y lo menos alguno escucha el esto. tema de los espacios, el tema de los espacios es clarísimo. O el mobiliario, ¿no? O Claro. sea, es que no tiene ningún sentido que dotar a los colegios hoy en día de pupitres y sillas individuales. Hemos de ir a estructuras distintas y ahí, por eso yo creo a veces que los límites de la legalidad, a veces hay que, por eso, ¿no? Y intentar Sí. negociar o intentar trabajar con las asociaciones de familias para establecer espacios distintos. Ganar, bueno, nos están diciendo ahora que tendremos que hacer clases en los jardines. Genial, genial, eso es romper. Eso es muy bueno, muy bueno. Yo en mi caso sí he vivido la experiencia de dos profes en el aula y lo que tú dices es buenísima. Y en secundaria hay Buenísimo. mucho de la creencia de, ay, que te interrumpo en clase, perdona, no paso a tu clase, no suena el timbre. A mí me pasa a veces que estoy terminando la clase y está mi compañero en la puerta y le tengo que decir, que pase, chiquillo, que no pasa nada porque entres en mi clase, ¿no? Y hay un poco ese respeto de la clase, un docente y yo ya hace años he probado en primera mano lo que es la codocencia, el trabajar dos en el aula y la clase Buenísimo. transforma. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que romper barreras de solamente la clase un profe y tenemos que colaborar más y ayudarnos más entre nosotros y estoy totalmente de acuerdo contigo lo de dos docentes en un aula o lo que tú dices, tres docentes en dos aulas, pero Sí, también dependemos de presupuesto y de siempre cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero ahora sí claro. creo que se tiene que replantear, porque están diciendo una docencia mitad distancia, mitad presencial, y bueno, yo creo que ahora hay que hacer una fuerte inversión en más docentes, eso lo tengo clarísimo, si no, eso no Y a será ver viable. si de la desgracia terrible del coronavirus, al menos sacamos esto, ¿no? Una organización de profesores distinto o la incorporación de más profesores que parece que va a ir por ahí el tema.
A ver, para terminar, me quedan dos cositas por preguntarte. Me gustaría saber más un poco ese plan personal de tutoría que lleváis en la escuela. ¿Cómo es eso, ese plan Nosotros personal donde vais definiéndolo? trabajamos con todos los alumnos desde pequeños, desde P5, desde 5 años hasta segundo de bachillerato, un proceso primero de autoconocimiento, eso se hace cada curso, porque los alumnos van cambiando conforme se van haciendo mayores, un proceso de autoconocimiento y a partir de ahí los alumnos aprenden a establecerse unos objetivos de mejora para aquel curso. Objetivos del ámbito personal, del ámbito de relación, del ámbito familiar y, por supuesto, del ámbito de aprendizaje. Los alumnos establecen objetivos de este ámbito, de estos ámbitos, y les enseñamos también que cuando tienes un objetivo tienes que establecer actuaciones para llevarlo a cabo. Es decir, para conseguir este objetivo, ¿qué voy a hacer? Esos objetivos, estas actuaciones se comparten con las familias en todos los cursos. Trabajamos en formato papel con los alumnos de infantil y primaria y en PDFs enriquecidos que se pueden trabajar en casa a partir de secundaria. Y entonces el alumno esto lo lleva a casa, los padres incorporan objetivos familiares y empezamos a trabajar. Y eso sería, el proceso de diseño más o menos está en noviembre. De noviembre a final de curso, cada 2 meses se establecen. Nosotros hacemos 9 reuniones de trabajo con los alumnos y hacemos además 9 reuniones de trabajo y además entrevistas con las familias. A partir de ahí se hace todo este seguimiento de este plan personal donde los padres lo evalúan, los niños lo evalúan, se autoevalúan, perdón, y los profesores, representados por el tutor que coordina la tarea de todo el profesorado, también lo evalúan. Claro, es una manera de dotar al alumno de una herramienta de crecimiento personal muy potente. Imagino Explicado que esto muy, lleva una muy esto, ¿eh? formación previa del profesorado, ¿no? Esto lleva una formación del profesorado para saber cómo llevar este proceso Sí, al sí, sí, alumnado. eso, sí, sí, por supuesto, esto implica primero, la primera cosa, dotar de horas a los profesores. Nuestros profesores tienen una reducción de horas de clase para poder hacer más entrevistas con los alumnos. Primero, uno. Dos, dotar de más, formar a los profesores para que sepan hacer esto, coordinar toda la tarea de los de los equipos. Es decir, hay todo un trabajo de alguna manera para asegurar que esto se puede llevar a cabo bien, porque es un proceso muy importante. Y trabajarlo y explicarlo muchísimo a las familias. ¿Y dividís a los tutores por clase o hay varios tutores? No sé si me explico. ¿O tenéis un número de alumnos asignados a cada profesor como tutor? Claro, en En realidad, vuestro como nosotros, método, sí. como nosotros a los profesores tiene una reducción de 3 horas para entrevistas de alumnos y 2 horas para entrevistas con las familias, la ratio de alumnos es alrededor de 25 o 26. Eh, hasta primero de eso, los alumnos tienen un tutor que es el tutor del grupo clase. A partir de segundo de eso, los alumnos escogen de los profesores que les dan clase el tutor que les gusta más, con el que creen que se van a entender mejor. O sea, escogen su tutor individual. Y ahí los tutores tienen una ratio, también las tutorías con alumnos mayores son más largas, una ratio de unos 20 alumnos. Ah, genial. Sí, yo había escuchado ya eso, ¿no? El tema de reparto de tutorías entre el profesorado y no solamente con el profesor tutor, sino que entre todos. Me gusta esa idea, me encantará conocerla cuando pueda visitar tu escuela. Vaya, lo quiero ver eso, ¿eh? Una de las cosas malas del tema, no, porque vosotros estamos siempre abiertos para recibir, pero yo que doy vuelta siempre a la cabeza, pienso, una de las cosas que nos va a pasar es que igual hemos de estar una temporada sin poder recibir visitas con todo esto Claro. del ni viajar, pero bueno, Bueno, a eso lo nos mejor os acostumbramos. tenéis que replantear vídeos o formaciones Sí, online. sí, Eso sí, ya sí. lo tenéis que ver, ¿eh? Tendremos que ir planteando cosas distintas, por supuesto. Y para acabar, Coral, la evaluación. Me imagino que pues trabajáis coevaluación, heteroevaluación, cómo afrontáis todo esto y si hacéis partícipe a las familias también. Sí, nosotros trabajamos a través siempre de la evaluación formativa. Nosotros lo que hacemos es una evaluación que llamamos educación y la satisfactoriedad. No nos importa dónde llegue el alumno, la alumna, sino hasta dónde mejora. Es decir, lo que valoramos es el progreso. Lo que valoramos es el esfuerzo, la autosuperación. ¿Vale? Entonces, por tanto, la evaluación justa, recordarle al dibujito ese del mono, el pez, y vamos a hacer una Sí, evaluación justa que suban todos al árbol. No, no es eso lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es valorarle
el máximo que los alumnos. La personalización del aprendizaje va por ahí. Personalizar el aprendizaje, personalizar la evaluación. A partir de ahí, ¿cómo? Con rúbricas, evidente, con portafolios que los alumnos presentan. Y atención, la evaluación nunca tiene que ser final. Lo importante, por ejemplo, en estos días, ¿qué más me da? ¿Qué información me aporta decir que este alumno y este alumno no han entregado el trabajo o se han desconectado? Eso no me aporta, eso no ayuda. Mi tarea como profesor, que me preguntabas tú al principio, es que el alumno no se desconecte y a partir de ahí yo utilizaré todos los recursos para que eso sea así, ¿vale? Por tanto, mi función es la evaluación formativa, que lo que yo le voy a decir al alumno es un feedback que le ayude de alguna manera a provocar este trabajo. No tiene que ser un feedback de qué guapo que eres, qué bien lo haces, no. Tiene que ser un feedback de crecimiento que le estimule. Y eso es lo que nosotros hemos de hacer, una evaluación continuada que le permita al alumno mejorar. Porque la evaluación finalista no sirve de nada, no nos da ayuda, no nos ayuda a que el alumno continúe aprendiendo. Esto precisamente lo estuve tratando ayer con mis cuartos de eso en videollamada porque, claro, como ha salido la normativa de que el tercer trimestre no resta, de que ahora estás aprobado y que si se cuenta la media de los 2 trimestres, no sé si os estáis encontrando esta problemática, pues claro, te estás encontrando alumnado y ha sido el gran debate en nuestros equipos docentes la semana pasada, que hay alumnado que está diciendo, bueno, pues no, si no entrego nada en tercer trimestre no pasa nada porque estoy aprobado. Y ayer precisamente estaba con la clase tratando esto y hablando de que tienen que ser personas, que tienen que seguir formándose, que tiene que sumar el tercer trimestre, pero que se den cuenta que si no trabajan se van a perder, en mi caso, parte de la historia actual, porque estábamos ya dando franquismo, transición, Guerra Fría y mundo actual. Y claro, muchísimos alumnos me decían, pues tienes razón, señor, tenemos que continuar con el aprendizaje. Y claro, sacar esto en niños adolescentes es muy complicado, pero Claro. hay que sacárselo valorar porque es que encima esta normativa que han sacado no nos ha ayudado nada al docente. O sea, ha sido, no sé si os está pasando esto, pero ha sido un grandísimo debate Claro. estos días en los equipos docentes, ¿no? Claro, nosotros la suerte que tenemos es que el alumno ya está bastante acostumbrado a que de alguna manera la evaluación le aporta información para él mejorar y no es certificadora. Por tanto, en ese sentido, Claro. él sabe que tiene que continuar trabajando porque eso forma parte de su proceso de aprendizaje. Pero fíjate que lo que tú me has dicho, esa conversación, es lo que hablábamos al principio de la entrevista. Es decir, es que justamente lo que hemos de hacer es de convencer a los alumnos de la necesidad que lo que les van a pedir es que continúen trabajando y aprendiendo. Es que hay una cosa, por ejemplo, y eso no es una lectura perversa, pero hoy en día estamos hablando de teletrabajo y es perverso porque estamos trabajando mucho, pero fijaos bien que aquí lo importante es conseguir el trabajo, realmente hacer el trabajo. El tema de horarios, de los minutos, por ejemplo, el tema ese de los deberes. ¿Estos niños tienen que hacer deberes cuando un niño está trabajando en el colegio de manera intensiva? Tal vez no, pero tampoco es lógico pensar que este niño fuera del colegio no va a aprender, porque va a continuar aprendiendo cuando va al mercado, cuando está leyendo un libro, cuando va a ver una película o cuando está viendo la televisión. Hay que sacar el contexto de yo aprendo, me examino, cuando me examino me dan una nota y aquí se ha acabado el tema. Eso no es. El concepto de aprendizaje, lo que hablamos del cambio de paradigma, es que todo el mundo se ríe con esto del cambio de paradigma. Es verdad, gastamos las palabras, pero es que es un cambio de paradigma porque cambia la concepción del aprendizaje. Es que hoy en día no aprendemos para obtener una nota ni para sacar. El títulos no sirven para nada. Lo que las empresas necesitan, lo que tú necesitas como persona es justamente que te den una información que te ayude a continuar aprendiendo, a continuar formándote. Y eso es lo que hemos de trabajar con los alumnos, para que se En, convenzan. en sí ser competente el día de mañana. Hay muchísima Claro, gente que me escribe a mí, ¿cómo has aprendido tanta la tecnología? ¿Cómo sabes usar esto? Tal. Y yo digo, pero si yo lo que he hecho es autoformación y claro, buscarme la vida, por así decir, nadie me ha enseñado, sino que más bien ha sido mi intrínseco, ¿no? Me gustaba y no he parado de buscar información y de formarme. Entonces, yo quiero conseguir eso en mis alumnos, que donde encuentren lo que quieren hacer el día de mañana, que trabajen en eso y que sean, como tú has dicho antes, perseverantes. Yo no he parado en esto
esto porque es mi pasión Claro. y es lo que hablaba ayer a mis alumnos. Vosotros sabréis si queréis acostumbraros a tengo un 6, estoy aprobado, o queréis querer seguir aprendiendo, porque claro, el Es problema que es esa en calificación, su ¿no? vida profesional tengo un 6, estoy aprobado, no les va a servir para nada, porque Para nada. nadie en tu vida te ha preguntado la nota y te dedicas a la historia, la nota que sacaste en conocimiento del medio o lo que sea como se llamara en aquel Totalmente. momento, la nota que has sacado en cuarto de eso ni en segundo de bachillerato. Lo que te van a preguntar es si tú conoces la historia y además eres capaz de darle al alumno estrategias para aprender historia y de manera motivacional. Eso es lo que se va. Y eso lo mismo tradúcelo a cualquier oficio, al mecánico, al señor que está trabajando de camarero en un bar o a la persona que está despachando en una farmacia o en un supermercado. Es exactamente saber hacer tu trabajo y tener ganas de hacerlo mejor y con ganas. Y eso es lo que hemos de educar. Personas con esa Actitud. actitud. Actitud, totalmente de Eh, acuerdo. Coral, yo me quedaba hablando contigo lo más grande, ¿eh? Yo Porque es un también, ¿eh? Yo gusto. también, Rosa. Ya ves que somos habladoras las dos. Mira, para terminar, ¿nos aconsejas algún libro a leer al respecto o algo que nos quiera, algún libro? Sé que eres lectora empedernida, así Sí. que te quería pedir algún libro Mira, que un merezca la libro pena. que a lo mejor ya lo habéis leído algunos, pero por si acaso lo recomiendo porque es muy bueno, es un manual para tener al lado. Es el Cómo aprendemos de Héctor Ruiz, que está en la editorial Grao, y es muy bueno sobre tema de neuroaprendizaje. Para mí es, sin falta de respeto, pero como la Biblia del neuroaprendizaje, está muy bien. Lo tengo y estoy Ah, en ello. Lo que pasa que es un libro es para manual, para masticar leerlo despacio, ¿no? Sí. despacio, lo tengo subrayado, llevo tres capítulos y vamos, es denso, pero vamos, es una Biblia, como tú dices, Es un es libro de una maravilla. manual, pero bueno, yo creo que está bien. Y la otro en cambio es al revés, muy sencillo y además hay también un artículo sobre neuroaprendizaje de Héctor Ruiz y Marta Portero, que es el dossier que ha hecho Grao, además está en catalán y en castellano, que se llama Evidencias científicas para mejorar la práctica docente. Eso es al revés. Esos son artículos de 3 o 4 páginas sobre todos los elementos que implican el cambio educativo. Evidencias, razonamiento de por qué son evidencias buenas. Es una revista que tendría que ser también de cabecera para los equipos A ver, educativos. has dicho un dossier de grado, Es evidencias el dossier de científicas. Grau, evidencias científicas para mejorar la práctica educativa. Creo que salió en febrero, marzo. Yo diría que en febrero, ¿eh? Vale, me lo estoy apuntando aquí. Sí, vale la pena porque además se puede descargar en la página de Grao y además es eso que está en catalán, que yo lo estoy leyendo ahora en castellano y está en las dos ediciones. La gente que habla es la mejor, ¿eh? Antonio Zavala, todo el mundo, la gente más buena, más buena. Bueno, entre medio estoy yo, pero eso es vergüenza, ¿eh? Pero gente muy buena. No, nosotros estamos de experiencia del aula, ¿eh? No, sí, sí, pues otro nivel. Y Héctor, que está haciendo un trabajo magnífico de investigación y es una pasada, vaya. Yo, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo con el libro, como tú dices, y si también hay artículos de él, pues será interesante. Sí, sí, está muy bien. Bueno, pues nada, Coral, muchísimas gracias por participar en mi podcast. Te doy las gracias de nuevo por ello, que sigamos aprendiendo de ti No, y nada, que espero que todo vaya mejor y que pueda ir a visitar tu cole, si no es en breve, más adelante, pero que tenga la oportunidad de conocer la Escuela Virolai de primera mano. gracias a ti, Rosa, por la iniciativa y espero que, bueno, que las reflexiones siempre son útiles y nos hacen pensar a todos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.